Estamos encantados de que estén aquí. Extero Inform es un evento de un día completo que presenta 15 seminarios web específicos por región dirigidos por expertos de la industria. Las sesiones son de 50 minutos, profundizando en desafíos clave como la informática forense colaborativa, la respuesta de incidentes en la nube y las amenazas internas. Algunas reglas generales para el seminario web van a ser: pueden enviar sus preguntas en cualquier momento a través de la ventana de preguntas. El seminario sí va a estar grabado y compartiremos la grabación con ustedes en los próximos días. Con nosotros tenemos invitados al joven Henry Mata de EY y Fidel Delgado de Grant Thornton. Y aquí su servidora Olga Ortega de Extero. La agenda. Intro. Pasajes actuales de la ciberseguridad. Normas y regulaciones de cumplimiento. Pasos prácticos para el cumplimiento. Antes del crimen, ataque, investigaciones. Durante el crimen, ataque, investigaciones. Después del crimen, ataque, investigaciones. Y después tenemos las preguntas y respuestas. Hoy ya le doy la palabra a Fidel. Muchas gracias, Olga. ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, todos donde estén en el horario. Pues bueno, a mí me toca hablar un poco del panorama actual de la ciberseguridad. Como bien decía Olga, hoy vamos a platicar un poco de la ciberseguridad, cómo es el ataque, cómo es que tenemos que estar listos para antes. Hay que ver un poco cómo está todo el tema de el ambiente que tenemos en Latinoamérica. Me gusta hablar bueno, en mi caso soy de México, pero me gusta hablar mucho también de Latinoamérica. Me gusta estar con los colegas platicando de cómo está la situación a nivel Latinoamérica. Y hoy traemos un poco de información de ello. También me gustaría vamos a platicar un poco de lo que es cómo atacan, qué es lo que está pasando con los ataques y vamos a ver un poco la forma en que atacan. De esa manera es súper importante ver ahora sí que el modus operandi para ver también cómo nos vamos a proteger el antes del ataque. Mi colega Henry les estará hablando de cómo es durante el ataque y el post y les dará unos excelentes tips y cómo incluso les mostrará cómo se llevan estas investigaciones súper padre. Entonces, yo quisiera, hablando un poco del panorama actual, pues bueno, quisiera hablar de que obviamente esto está de moda, no es una moda, sino que creo que ya vamos a vivir con eso. Cada vez utilizamos más los dispositivos. Hace unos 8, 7 años hablábamos de ciberseguridad, a mí eso nunca me va a pasar, o sea, es un ataque, eso es para las grandes empresas, y actualmente no, actualmente lo viven más incluso las empresas medianas y pequeñas, y pues el ciberataque en Latinoamérica ha incrementado bastante. En la región de la TAM ha experimentado un aumento incluso del 25% de incidentes de ciberseguridad, y pues esto se ha mantenido como una de las zonas más de mayor crecimiento en el cybercrime. ¿Por qué? Porque países como Japón, China, Estados Unidos, Reino Unido ya llevan un ritmo en cuanto a ciberseguridad y ciberataques y el crecimiento se ha mantenido, si no tan exponencial, se ha mantenido constante, pero no exponencial como en el caso de Latinoamérica, donde por desgracia aún tenemos muchos temas de piratería, todavía tenemos muchos temas de que yo no quiero que me protejan. A ver, yo estoy con mi máquina, el licenciamiento es muy caro, el antivirus es muy caro, un firewall es muy caro, un endpoint es muy caro. Entonces, se vive todavía el tema de mientras a mí no me pase y a mí no me busquen, yo estoy tranquilo. Y ese 25% ha pegado porque justamente los ejemplos que vamos a ver hoy, vamos a darnos cuenta que esto ya no es dirigido. Los hackers ya no buscan el ataque a yo quiero atacar a fulano de tal. Yo tengo un target específico. No, yo tengo una opción de ataque y la mando masiva. Y el que tenga esa debilidad le va a caer. Por eso es bien importante también algunas auditorías y revisiones antes de. Los sectores más afectados en el 2024,
pues obviamente han sido los ataques, y lo voy a decir tal cual, a gobierno, algunos ciudadanos e instituciones de salud. Han sido los sectores como más afectados en este 2024 en toda Latinoamérica. ¿Por qué han sido, cuáles han sido los temas o las brechas que más los han atacado? El ransomware y los data breach. ¿Qué son estos data breach y estos ransomware? Justamente es todos aquellos temas que tenemos en nuestra infraestructura. Y a mí me gusta platicar un poco tenemos muchas cosas en nuestra infraestructura. ¿Qué tenemos? Tenemos una computadora, que es el hardware, tenemos el software, que tiene que ver con nuestros aplicativos, nuestro sistema operativo y nuestra red. Conforme tengamos configurada nuestra red, viene un poco ya la seguridad. Conforme tengamos nuestro software, empieza todavía más la seguridad. Muchas veces tenemos el antivirus, muchas veces tenemos como usuario final, sin ser una empresa, como una persona física, tenemos nuestra computadora, y en esta computadora tenemos lo que es nuestro antivirus. Y en nuestro antivirus, pues estamos contentos porque yo todo lo que bajo le doy su antivirus. Pero ojo, ¿qué pasa si tenemos la versión pirata de Office? ¿O qué pasa si tenemos ese software que tanto nos encanta, que hace muy padre las presentaciones, o que nuestras fotos las pone con colores y las podemos hacer vintage, y bajamos la versión pirata o bajamos una versión muy viejita y nunca la actualizamos? Les quiero comentar que esas faltas de actualización, esas faltas de estar atentos a nuestro software, hacen que estas vulnerabilidades estén abiertas, y en caso de un ataque, pues estos por ahí entren, aunque tengamos el antivirus, ¿no? Entonces es súper importante que tengamos súper actualizado todo y que no estemos bajando cosas. Ahora, se viene la Champions League y queremos ver el partido de, no sé, el Arsenal contra la Juve, y yo me urge verlo, quiero verlo, y nos metemos a páginas que también nos mandan un chorro de pop-up, pero ahí estoy viendo la página gratis, viendo el partido. Lo más probable es que ya estén robando información con su máquina. Entonces también hay que ser muy prudentes en dónde entramos. La ventaja de todo esto también es que, bueno, se habla de un 15% de inversión más en ciberseguridad. En el 2024, las empresas ya trataron de meterle más dinero a la ciberseguridad. Ya se dieron cuenta que no basta el antivirus, ya se dieron cuenta que necesitan un site bien implementado, ya se dieron cuenta que necesitan un endpoint, que necesitan procesos de incident response, ya se dieron cuenta que necesitan proteger la data, y ahorita incluso vamos a hablar un poco de la clasificación de la misma. Antes era, y lo voy a decir, bajo la información, la tengo en mi disco duro y se acabó. Oye, ¿dónde tienes tu información? En mis documentos. Incluso le decíamos al de sistema, respáldame mis documentos, porque ahí tengo todo, mi carpeta de mis documentos. Y había unos más atrevidos, se iban a C. En C directo, ahí tengo toda mi información. Vámonos. No, la importancia de saber qué información tenemos, la importancia de qué información es la que tenemos clasificada, cómo la clasificamos y dónde la vamos a guardar, va a ser muy importante también, porque justamente el ransomware que hablábamos hace un momento, que se ataca masivo, su principal objetivo es encriptar toda la información. Una vez que se encripta toda esta información, los hackers por lo regular van a pedir un rescate. Ese rescate viene con, obviamente van a pedir dinero. Nosotros, como especialistas, nunca recomendamos que se pague por una obvia razón. No se garantiza que te regresen en la información, porque incluso a veces muchas encriptaciones que tienen, pues obviamente ni siquiera ellos tienen las llaves. O la otra cosa que también ya empieza a pegar es la parte de extorsión. Es decir, el hacker con el ransomware te hackea la información, la pone en la dark web y empieza a mandarte mensajitos de algunos de tus, imagínate que tú tienes clientes que tienen información muy importante, y de repente el hacker te dice, tengo la información de tu cliente, si no me das tanto dinero la voy a publicar. Entonces empieza ese tema de extorsiones. Entonces es bien importante saber dónde tenemos guardada la información, cómo la tenemos clasificada, cómo tenemos segmentada nuestra red para que este ransomware no se propague. Y ahorita vamos a ver también un poco más de eso. El Gen AI, que es la inteligencia artificial de generación, y la defensa. Esto es súper importante. Durante el 2024 hemos escuchado hablar de que la inteligencia artificial viene mucho más fuerte, y que ya viene el deepfake,
y ya viene todo este tema de que ya va a ser más difícil porque ya con la inteligencia artificial van a poner tu cara, con la cara pues obviamente tu reconocimiento facial ya lo van a poder hacer, las extorsiones ya vienen más directas porque incluso pueden hacer la voz de tu hermana, de tu hermano, de tus papás, y que con eso pueden extorsionarte, y dices, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque cada vez incluso, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser utilizada para poder identificar vulnerabilidades. Bueno, les comento, la buena noticia es que la inteligencia artificial se usa de los dos lados. Actualmente ya no solo tenemos un firewall que solamente lo configurábamos y listo, ya trabajaba, no, ya tenemos endpoints, ya tenemos firewalls y tenemos sistemas de ciberseguridad que trabajan con inteligencia artificial y pueden ser un poco ya hasta predictivos, es decir, si tú tienes una configuración y tienes estos ataques en ciertos puertos, nuestra inteligencia artificial puede empezar a decir, estos puertos son más vulnerables, vamos a monitorizarlos más, o incluso vamos a bloquear estos por ciertos tiempos y vamos a estar atentos por estos puntos. Es decir, también tenemos temas de ciberseguridad temas de inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad. Derivado a eso, me gustaría platicar un poco también de casos, y no es para paniquearlos, sino para poderlos decir, señores, atentos, porque a todos nos pasa. Banco de Brasil, marzo. Es un ataque dirigido al personal comprometiendo datos personales y financieros por 2 millones de clientes, resultando un robo de 40 millones de reales. Les comento que este ataque es lo que llamamos fue ransomware, y en términos también le mandamos ransomware as a services. Hemos escuchado nosotros de infraestructura que tenemos infrastructure as a services, software as a services, etcétera, etcétera. Pero también, por desgracia, tenemos los malos como servicio. Entonces, al tener estos malos como servicio, tenemos el ransomware as a services, donde obviamente ciertas personas dentro, que es lo que hablaba un poco, que se platicó ahorita un poco de los ataques internos. Imagínense que por desgracia tenemos el enemigo en casa. Hay que recordar que el primer virus que se desarrolló en la historia de la humanidad, el primer virus lo hizo una persona de sistemas que lo corrieron de su empresa y que sabía cómo era la infraestructura y empezó a trabajar con eso. Los enemigos los tenemos en casa. Entonces, al tener enemigos en casa, muchas veces ellos saben por dónde. Y pasó esto en el Banco de Brasil. Uno de las personas internas filtró o le dio acceso a los hackers para que pudieran tener el ransomware y pudieran filtrar esta información. En el ataque dentro de esto que fue una persona interna, pues les comento que sí, gracias a la intervención policial inicial y el Ministerio Público, pues hasta ahorita llevan 11 sospechosos eh, en este trabajo, ya los tienen tras las rejas y en investigación. Tenemos también el ciberespionaje en Colombia. El tema del ciberespionaje en Colombia, pues bueno, les digo que fue también, este sí fue un ataque completamente dirigido, esto no fue como el masivo que hablábamos. Si se fijan, tanto el de Brasil fue un poco armado, perdón, pero fue también por una parte interna. En el de Colombia no hablan de una parte interna, simplemente fue un ataque completamente dirigido al gobierno. Fue llevado a cabo por por actores estatales. Aún no se ha identificado muy bien cómo se comprometió, pero se sabe que fue por medio de phishing. Ya saben que el phishing, pues obviamente esto es, todo el mundo sabe que la cadena se rompe por el eslabón más débil. ¿Y qué creen? En ciberseguridad el eslabón más débil es el que está enfrente del monitor. Porque vuelvo a lo mismo, porque queremos ver esa película que no se ha estrenado, porque queremos ver el partido que estamos viendo. Entonces, en esa parte es muy fácil que le demos clic a muchas cosas que se nos hacen muy bonitas. El canto de la sirena. Entonces, los atacantes mandan lo que son varios correos, varias páginas que pueden ser de gobierno, que pueden ser incluso de recaudación de impuestos, pueden ser de seguros de salud, etcétera, etcétera, que nosotros se nos pueden hacer, caray, ¿qué está pasando aquí? Le damos clic y al darle clic es donde nos atrapan, por eso se llama phishing, por eso se llama pescar. Bueno, de esa manera mandaron ciertos ataques de phishing al gobierno de Colombia y pudieron penetrar y utilizar temas de invasión para hacer malware y poder hacer spyware. ¿Qué es el spyware? Pues prácticamente no es que hayan entrado y robado esa información, simplemente canalizan toda la información que está pasando por ahí para poder estar atentos a lo que se está hablando en tiempo real.
Después ya les voy a platicar un poco más de mis terrenos, acá en mis tierras, el ataque al Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social es prácticamente el seguro que tenemos todos los derechohabientes que trabajamos, que tenemos seguro y que pues obviamente esto habla de salud. Esto pasó en febrero del 2024, fue un ataque de ransomware también, donde pues masivo, atacó varias partes, bloqueó y al bloquearse, pues obviamente esto fue por medio de, mandaron también un correo electrónico de phishing. Imagínense, ya saben, soy el rey de Timbuktu que, no, que tengo que heredar, pero no encuentro cómo heredar, dale clic para que pueda ayudarte una parte de mi herencia. Y pues alguien ahí le dio clic. No, estoy jugando, pero es un ejemplo de cómo vienen los phishing. Pudo haber venido por parte del gobierno de que, oye, hay un problema con tus impuestos, dale clic para arreglarlo, ¿no? Pues obviamente con el pavor le das clic, pero de esta manera fue un phishing y alguien le dio clic a este correo y empezó a encriptar los datos. Aquí es bien importante comentar que el ransomware se expande en la sección de la red donde está el dispositivo. Primer tip, segmentar la red. Hay que segmentar su red, es decir, cómo y por módulos en cuanto tenga su instancia, su empresa. Incluso yo lo recomiendo en casa. Cuáles son los dispositivos que tenemos para IoTs, que es de los dispositivos inteligentes, y tenemos nuestros dispositivos de trabajo a lo mejor, y a lo mejor tenemos a los invitados, segmentemos también esa red. En las empresas, segmentemos, hagamos una DMZ para los hackers, que es un tema de un segmento de red donde los hackers puedan pensar que es una parte importante, pero es un callejón sin salida donde los podamos ahí monitorear y encapsular. También podemos tener segmentos, es decir, tengo el área de TI, la área de finanzas la tengo muy aparte, con un firewall aparte y todo ese tipo. ¿Por qué? Porque en el caso de que caiga el ransomware, la encriptación no se va a expandir. Si ustedes tienen todo en una sola red, el ransomware va a abarcar todo lo que tenga. Al tener esa segmentación, vamos a permitir poder bloquear en tiempo el ransomware. Y por eso es bien importante saber qué información vamos a tener guardada y en dónde. Porque si no la tenemos, imagínense que tenemos toda la información en toda la red, pues ahí nos va a encriptar todo, que fue lo que le pasó a nuestro queridísimo Instituto Mexicano de Seguro Social, donde pues les hackearon y pues se paralizó el servicio durante un tiempo y el rescate se pedía varios millones de dólares. Vámonos al SAT. Para todos los que no están en México y los que están, me imagino que los que son mexicanos y escucharon ahorita mi palabra SAT, temblaron. ¿Por qué? Porque el SAT es toda nuestra recaudación de impuestos. Entonces, en cuanto escuchamos SAT, temblamos. Entonces, ¿pero qué creen? El SAT, que es el Instituto Regulador para la Recaudación de Impuestos, también fue hackeado en el 2024. Justamente esto está súper nuevecito porque fue hackeado, si mal lo recuerdo, ahorita en diciembre de 2024. Entonces tenemos menos de un mes. Esto es el Servicio de Administración Tributaria, por si se llama el SAT. Pues más que nada, aquí el problema fue una filtración de más de 100,000 credenciales de acceso a contribuyentes. Imagínense. El hacker sí es conocido, el tema del hacker se llama ISET, que ya publicó información de estos contribuyentes en la dark web, y está el problema aquí que está exponiendo la información de las e-firmas. ¿Qué es una e-firma? La e-firma es una firma digital que tenemos en México para poder facturar. Entonces, esto también estuvo muy, muy fuerte. Se cree que el ataque también fue directo, y también se comenta que fue directo creando también phishing. Si se fijan, aquí tenemos un punto súper importante. Yo quiero cerrar con dos cosas aquí en esta parte. Señores, tenemos phishing y tenemos que ha sido ransomware. Es decir, el ransomware, como les mencionaba, se envía por medio de diferentes formas. Puede ser una falta de actualización, puede ser por medio de phishing. Phishing, no importa qué tanta seguridad tengamos en nuestra empresa, nuestra casa, si no generamos la cultura de ciberseguridad. La cultura de ciberseguridad es decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros empleados, a nuestros jefes, a todo mundo, decirles que tenemos que, no paniqueados, no vivamos con miedo, vivamos cautelosos. Es decir, veamos las red flags de un correo, que si te apresura, que si vienen links medios malos, etcétera, etcétera. Todo eso, atento, porque puede tener una mala experiencia. A mí me gustaría comentar que todas estas vulnerabilidades que decimos de que
Te falta la actualización del Office 365 en el pack 7. Te falta que el sistema operativo de iOS, porque, ojo, también Mac se contamina. Entonces, te falta una actualización de iOS de la 7.28. Oye, la impresora, no tienes el paquete de la impresora. Ustedes en su celular, en su laptop, siempre les llega, hay actualizaciones, actualiza, actualiza, actualiza. Sí, actualicen, analicen qué viene la actualización porque por lo regular son parches de ciberseguridad. Y en base a eso, todas estas vulnerabilidades, hay una institución internacional que se dedica a clasificarlas, a ponerles nombres. Y esas clasificaciones por lo regular se llaman CVE, que es de la Classification de Vulnerability. Entonces tenemos la CVE y ya viene un número. Según ESET, ESET es, como ustedes lo conocen, es un proveedor de ciberseguridad de antivirus. Según ESET, en el 2024, la vulnerabilidad más identificada fue la CVE 2017-11882. ¿Qué quiere decir esto, Fidel? Bueno, pues en Microsoft Office 2007, el Service Pack 3, en Microsoft Office 2010, el Service Pack 2, y el Microsoft Office 2013, Service Pack 1, y el Microsoft Office 2016. Todos ustedes que tengan estos Microsoft Office, analicen que no tengan estos Service Pack, que tengan la última actualización, porque justamente fue la más vulnerada en 2024. Y la segunda más vulnerada o más preocupante en el 2024 es el Microsoft Excel 2003 Service Pack 3. Es decir, si ustedes tienen el Excel 2003, estén atentos a la última actualización del Service Pack 3, actualicen su Excel, actualicen su Office, porque han sido los más vulnerables y los más atacados. ¿Cómo está todo esto en temas de reorganización? Pues bueno, me voy a ir aquí un poquito más rápido porque ya estoy viendo mi reloj y corre, corre, corre como la arenita. Entonces, quiero comentarles que los panoramas actuales de ciberseguridad de las normas, esto, cada país ya tiene sus centros, sus normas de protección de data. A nivel mundial, una de las normas más potentes es la GDPR que se encuentra en el Reino Unido. Algo que quiero puntualizar es que si ustedes tienen dentro de sus clientes y en sus bases de datos y en su información, que volvemos a ver la importancia de la información que tenemos, que analicen qué es lo que tienen guardado. Si ustedes tienen información privada de un europeo, les aplica la GDPR. No importa que estemos en México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Si tienes información de un cliente europeo, la GDPR te corresponde y te pueden demandar desde Europa. Así que, señores, a proteger nuestra información. Cada país tiene sus temas de regulación. Tengo entendido que la de Chile es de las más importantes, incluso porque yo tuve una revisión de una data y que teníamos que viajar a Chile para revisarla personalmente, ya que no se podía mandar. Pero cada país tiene regulaciones. En cuanto a regulaciones de ciberseguridad, actualizaciones en este 2024, bueno, pues en México se actualizó para exigir a las instituciones financieras, ojo, solamente las financieras, y a las empresas que manejan datos sensibles, hospitales, la implementación de sistemas avanzados para la encriptación y monitoreo continuo. Es decir, para todos ellos ya tienen que tener sí o sí monitoreo y encriptación de su data. Para todos los demás no. Ojo, te deja muy ambiguo la parte de manejas datos sensibles. La pregunta la pregunta de este día es, ¿qué información tienes tú de tus clientes y dónde la tienes guardada? Eso quédenselo muy grabado, porque justamente para las empresas mexicanas ahorita es, tengo data sensible. ¿Cuál es? La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en México te dice específicamente cuáles son los sensibles. Por los regulares a nivel LATAM, que es creencias religiosas, tenemos lo que es etnas, lo que tú puedas pertenecer, enfermedades, todo nuestro tema de diagnóstico médico y todo eso es data privada sensible que debe estar súper resguardada. Brasil. En Brasil me encanta porque sí esto está bien padre y me encantaría que lo hicieran todos los demás. Bueno, a lo mejor Chile está más estricto, pero en su nueva ley de ciberseguridad avisan que la nueva ley exige a las empresas, a todas, informar de los ciberataques dentro de 72 horas, estableciendo sanciones severas para el incumplimiento de las medidas. Es decir, si fuiste atacado, tienes que levantar la mano y decir a todo el mundo, señores, clientes, más que nada tus clientes, fui atacado y la información está expuesta. Esto está genial
¿Por qué? Porque esto ayuda para que los clientes puedan actualizar su información, ver dónde está, etcétera, etcétera, y esto pueda trabajar. En Argentina solamente se extendió la capacidad de auditoría del gobierno y se exigió la realización de análisis de vulnerabilidades periódicos en las infraestructuras críticas. En Argentina, pues esto de análisis de vulnerabilidades está interesante, pero solamente está la parte de auditoría por parte del gobierno. En Colombia, adoptó una estrategia nacional de ciberseguridad que incluye la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad. Aquí ya los incidentes van a ser dependiendo de los tiempos. Pero si se fijan, Brasil, Colombia y Chile, mis respetos porque están ya reportando los ataques de ciberseguridad, cosa que México y Brasil todavía, México y Argentina no. Pero es importante, ya tenemos que decir, sí, me atacaron, porque el no decirlo exponemos más a nuestros clientes. En Chile es lo mismo de ciberseguridad, donde hay que notificar las brechas de ciberseguridad, pero ojo, Chile está dando 48 horas, son más bravos. Es decir, tenemos que avanzar y tenemos que publicar si fuimos atacados o no, porque muchos clientes me atacaron y eso implica de que no digas nada, pero tampoco hice nada. Y el que los obligues a exponerlo obliga a que los clientes pidan esa seguridad, obligan a que se actualicen y obligan esta inversión en ciberseguridad. Por último, no menos importante, quiero hablar de lo que deben de tener antes de un incidente o ataque de investigación. ¿Qué recomendamos? ¿Qué debes de hacer antes de un ataque? El ataque, pues ya está, ¿no? Pero antes de, ¿qué te puede ir mejor? Número 1, realicen copias de ciberseguridad, de seguridad. Ojo, ustedes saben dónde tienen almacenada la información, en la nube, en un disco duro externo, en su computadora. Hagan bien sus copias. Ante un ransomware no hay otra forma de arreglarlo. Les encriptaron la data. Hay que formatear, hay que hacer borrado seguro y hay que volver a reinstalar y traernos la copia de seguridad. No hay otra manera, no hay manera de desencriptar, no hay antivirus, etcétera. La mejor manera es copia de seguridad. Hay que hacer esta clasificación y almacenamiento de información. Yo les decía, no vamos a tener toda la información mezclada. Hay que saber qué es lo que realmente tenemos de nuestros clientes. Nuestra información de nuestros clientes importa mucho, hay que saber qué es lo que tienen. Hay que tenerla bien almacenada y hay que tenerla muy bien. Ojo, hay herramientas que se llaman Data Loss Prevention, que incluso si tenemos bien clasificada nuestra información, es decir, este contrato es súper importante, esta información es súper importante, ¿nunca les ha pasado que cuando están haciendo un correo, agregan el correo, plum, y lo mandan y, ay, no debí de haber mandado eso? Y eso, pues, no solo pega en la empresa, sino pega en tu puesto y hasta te corre, ¿no? Entonces, hay software que cuando tenemos bien clasificada nuestra información, al momento de jalar la data en el correo y lo mandas, te dice, esta información es muy importante. ¿Estás seguro que vas a mandar este correo? Dale un double check. Entonces, ese Data Loss Prevention nos puede ayudar mucho si tenemos bien clasificada nuestra información. Ojo, la clasificación debe ser trabajada con muchas personas que estén involucradas en esto, porque si le preguntamos a cualquier persona que trabaja, todo es importante y lo de ellos es importantísimo. Y me ha pasado cuando hacemos análisis de procesos, porque hablas con cualquier persona y esto es importantísimo. Sin esto la empresa se cae. Y no es cierto. Entonces hay que ver realmente cuál es la información importante. Monitoreo de la red. Tenemos que estar monitoreando la red constantemente para poder trabajar, para poder ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos vulnerable y por dónde nos están atacando. Capacitación y concientización. Señores, la capacitación no es darles 3, 4 horas y se acabó este chat. No, es una vez a la semana les mandamos algo, una vez al mes les mandamos otra cosa, una vez cada 3 meses, pero incluso nosotros en la firma hemos hecho temas de phishing fake, es donde mandamos phishing fake y podemos decirle, mira, sigue gente cayendo en el phishing. Es un phishing fake que pues al final del día le decimos, necesita esta persona capacitación más porque sigue cayendo, siguen atrayendo. Implementación de parches y encriptación, esto ya lo he platicado y hemos platicado bastante. Es importante que actualicen sus cosas, digan no a la piratería, digan no a los softwares esos que hacen cositas que de repente no. Y ojo, cuando bajen cosas a su celular, estoy bajando un software que lo que hace es modifica las fuentes de lo que escribo. Y cuando lo instalas, te pide acceso a la cámara. ¿Para qué? No tiene nada que ver. Entonces, no le demos acceso, por favor. Desarrollo y aprobar los planes de respuesta a incidentes, la resiliencia, planes de continuidad de negocio. ¿Ustedes saben cuáles son los sistemas más importantes
que necesitan tener para poder reinstalar en caso de que les caiga un hacker, un ataque, un denial of services, ¿qué necesitan ustedes y cuánto tiempo tienen para recuperarse? Otra vez, ¿cuál es la información primordial que ustedes necesitan para poder volver a trabajar? Tomen esas preguntas para saber si necesitan un plan de continuidad de negocio y necesitan la clasificación de la información. El que tengan un plan de continuidad de negocio, no importa qué tan padre esté diseñado, pruébenlo, hagan pruebas lo más reales que sean, porque sin pruebas no vamos a ver si funcionan. Si hacemos pruebas bien controladas, incluso bien diseñadas, la gente se paniquea y ahí vemos si realmente están listos o no. Auditorías de análisis de vulnerabilidades, lo que incluso ya el gobierno de Argentina lo estaba promoviendo, lo recomendamos mucho, una vez al año mínimo, para que sepan qué vulnerabilidades tienen, cuáles son las debilidades que tengan y actualicen el software, por favor. Aquí ya me comí unos minutitos, cabe mencionar que arrancamos poquito después, pero ya dejo a Henry que les va a hablar del durante y después del ataque y los dejo en las mejores manos. Gracias a todos. Bueno, gracias Fidel por el pase, gracias Olga también, y a todos los que nos escuchan, bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, desde donde estén. Solamente antes de comenzar quisiera agradecer a Exterro por la organización de este evento y este webinar. Solo para recapitular algunos puntos mencionados por Fidel que me pareció increíble la forma en cómo resumió todos estos puntos y tener la visión muy clara de lo que está pasando. Los ataques de ciberseguridad vienen en aumento, ¿no? No hay que ser un genio para saber esto, pero ¿qué es lo que debemos hacer al respecto? ¿Cómo nos debemos preparar? El pensar que a nosotros no nos va a pasar es una falacia, ¿no? Pasa en el mundo, pasa en la región, le pasa a los vecinos, nos va a pasar a nosotros también. En algunos casos ya nos está pasando y probablemente no lo sabemos. El legislativo está trabajando, está muy activo, promulgando leyes, de acuerdo, pero un papel no nos va a defender, ¿no? Depende de cada uno de nosotros. Fidel lo comentó claramente, la cadena se rompe por el eslabón más débil, que son las personas. Debemos adoptar una posición y un programa de ciberseguridad integral, holístico, pero basado en el liderazgo de justamente las personas, de llevar a cabo todas estas actividades. Por un lado, este programa de ciberseguridad debe manejar o incluir los temas preventivos que vimos en el ámbito anterior. Pero también está el otro lado de la moneda. ¿Qué hacer cuando nos ocurre? Recuerden que nada es infalible. Entonces, ¿qué hacer durante un incidente? ¿Cómo debemos reaccionar o qué debemos analizar para que esto no solo podamos salir del incidente, del evento, sino asegurarnos de que esto no nos vuelva a pasar? Si nos tropezamos, ok, nos levantamos, pero aprendemos para no volver a tropezarnos nuevamente. Y esto no solo aplica a temas de ciberseguridad. Podemos estar hablando de fraude interno, sobornos a funcionarios públicos, alteración de información de la empresa, de los estados financieros. Aplica para todos estos, independientemente de la naturaleza del caso. Tenemos que investigar, obtener evidencias y proteger estas evidencias para que esto sea el núcleo de nuestra actividad de mejora y reforzamiento de los programas de seguridad. Aquí, en esta lámina, hemos resumido de alguna manera las principales actividades que debemos tener en cuenta para poder gestionar y proteger este núcleo, la evidencia de una investigación. A ver, voy a hacer clic para entrar a la siguiente lámina. Ahora, lo primero es entender la naturaleza de lo que nos ha pasado. Es un caso de ciberseguridad, es un caso de fraude, cuándo ocurrió, en los últimos meses, las últimas semanas, hace 2 años. Dependiendo de la naturaleza del evento, debemos identificar cuáles son las fuentes de información que vamos a explorar, a investigar para poder identificar estas evidencias. No nos quedemos en lo tradicional, ¿no? Lo tradicional, revisemos los logs del servidor, del sistema, algunos correos, hagamos un cruce y ya está. Tenemos que explorar qué más puede haber disponible, computadoras, servidores. Probablemente estamos investigando una situación que involucra insiders, ¿no?
como mencionó Fidel, las personas tal vez ya están en casa y están participando o colaborando activamente con grupos externos. Estas personas tienen múltiples dispositivos asignados, podrán tener dispositivos móviles que están muy de moda, smartphones, tablets, las compañías suelen darlos también para facilitar el trabajo remoto o móvil de las personas. Dispositivo móvil, recuerden, hace unos años, hace ya unos 5 o 10 años, la capacidad de que la organización te dé estos dispositivos y los tengas y sea parte de una investigación por el tema también de ley de datos personales, protección de datos personales, era escaso, era raro. Hoy en día es un tema crítico, es un tema muy importante a tener en cuenta en una investigación. El dispositivo móvil no se mueve de nuestro lado casi en todo el día. Dormimos al lado de estos dispositivos. Imagínense todo lo que nos puede decir, ¿no? ¿Qué habría en esos chats? Cámaras de seguridad y también personas que puedan ser cercanas a lo que vamos a investigar. Nos podemos focalizar en un individuo. Esta es la persona que está mencionada en alguna denuncia anónima. Sí, pero de acuerdo a la situación, al contexto, podría también estar involucrado alguien de su equipo o algún asistente ejecutivo o diferentes personas que complemente dependiendo del periodo. De acuerdo a algunos estudios recientes, el 75% de empresas en la región utiliza servicios en la nube y 68% ya están adoptando tecnologías del IoT o Internet de las Cosas, obviamente más enfocado en los sectores extractivos y producción. Pero entonces esto lo que nos dice es tenemos que abrir nuestra mente a todas las fuentes de información que puedan estar a disposición. Les cuento un caso muy rápido. Recuerdo una empresa que tuvo una situación de fuga de información. Lo que se sospechaba es que ese ejecutivo estaba tomando los datos para negociar su posición o su ingreso a una empresa de la competencia. Lo primero que hizo el cliente, que es, digamos, empezó al revés, fue y confrontó a la persona. Oye, llegó esta denuncia, ¿estás haciendo esto? La persona le dijo, no, ¿no? Y acto seguido renunció porque se sentía atacado, ¿no? ¿Cómo vas a desconfiar? Me voy. Y se llevó el celular. Se llevó el celular porque, bueno, era el único número que tenía, estaban las fotos de los hijos, la compañía no ató un tema con el otro, dijo, bueno, que está bien, pero la computadora me la deja. Sí, la computadora te la dejo, ¿no? Porque obviamente los datos relevantes los tenía en el celular. Iniciaron un proceso de indagación inicial interno, no encontraron nada, nos llamaron y empezamos a aplicar esta misma recomendación. ¿Qué más puede haber? No nos focalicemos tal vez solamente en los correos corporativos. Tienen SharePoints, tienen un file server, tienen Teams, tienen otros grupos de comunicación, tienen backups de la computadora. ¿Dónde está la computadora? Por suerte, la computadora no había sido reasignada. Se pudo analizar. Dentro de la información del servidor se encontraron comunicaciones extrañas a terceros, pero tenían los archivos cifrados, protegidos con contraseña. No había forma de accederlos. El cliente nos dijo, sí, yo los había visto, pero no sé qué hacer con esto. En la computadora encontramos el iTunes, o sea, la persona usa iPhone. iTunes tiene una particularidad, no sé si todos lo saben, pero dependiendo de cómo lo configuras, cada cierto tiempo, cuando conectas el celular a la computadora, se puede generar una copia de respaldo. Es decir, la computadora tenía respaldos a ciertas fechas de lo que contenía el celular. Se accedió a esa información y en la aplicación de notas, donde uno escribe comentarios, cosas que no quiere olvidar del celular, había una con una contraseña. Se usó esa contraseña, en los archivos que estaban protegidos, se abrieron. Era la base de datos de clientes, de precios. O sea, tomamos diferentes fuentes de información, no nos quedamos en las primeras y esto ayudó a descifrar como si fuera un gran rompecabezas el caso que se había presentado. Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. No todas las fuentes de información son tecnológicas. Sabemos que estamos en un mundo digital, todo va evolucionando, hay nuevas tecnologías, pero las personas siguen siendo una fuente de información. Las personas conocen temas, pueden ser testigos, pueden ser los insiders de situaciones que también están ocurriendo con colaboración de grupos externos. Entonces hay que saber cómo llegar a la información que conocen las personas. Pero a veces, en ese tipo de casos, ya sea ciberataque, fraude, las personas pueden no querer colaborar. Y hay que manejar estas entrevistas
que llamamos complejas, en donde tenemos al frente a una persona que no va a querer admitir una responsabilidad o compartir información. Pueden mentirnos. Existen diferentes técnicas, vamos a repasarlas de manera muy rápida, pero por un lado pueden mentir en dos niveles. Ocultando, es algo mucho más fácil, dicen la verdad, pero tal vez no toda la verdad, desvían un poco la atención, o falsificando, es decir, activamente crean historias, detalles, mienten, imaginan, pero es más complejo mantener toda esa versión porque debes recordar y fabricar más datos en tu mente. Mientras más detalles, más datos vas creando para falsificar y crear toda una historia ficticia, es más difícil mantener o retener toda esta información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si estamos frente a una situación en donde existe la sospecha que nos mienten, podemos tal vez preguntar las cosas en un orden inverso. El cerebro está creado para, de alguna forma, pensar secuencialmente, ¿no? 1, 2 y 3. Oye, pero antes del 3, ¿qué pasó? Antes que ocurra esta comunicación, ¿me puedes contar? Al desbaratar el orden mental en cómo fueron creadas estas ideas o fabricadas, es más probable que se pueda llegar a inconsistencias. También podemos analizar el lenguaje corporal, ¿no? No solo lo que decimos, las inconsistencias, el uso de los tiempos, los verbos, ¿no? Yo vi, yo escuché, luego yo envío el correo, escuché, pasado, vi, pasado, envío correo presente. La transición de esos verbos también puede ser una señal de alerta. Los nervios con los cuales nos manejamos, estamos enojados, nerviosos, empezamos a sudar, pues si nos hacen una pregunta y mostramos esa reacción, esa puede ser otra señal de alerta. Lo que dice nuestro cuerpo, las extremidades, si las movemos mucho, son muy enfáticos, si en nuestro rostro estamos sonrojados, nos mordemos el labio, los ojos los empezamos a mover. Hay otro concepto acá, cuando desde el punto de vista de la persona, ¿no? Si empezamos a ver al lado izquierdo, activamos en nuestro cerebro la zona de la memoria, del pasado. Pero cuando miramos hacia la derecha, activamos en nuestro cerebro la imaginación, ¿no? El futuro. Entonces, si tú le estás preguntando a una persona por algo que ocurrió y mira o empieza a mirar a la derecha y activa la imaginación, esa es una señal de alerta. Nuevamente, no quiere decir que detectas un movimiento, ya, me están mintiendo. Hay que agrupar todas estas señales de alerta para hacer un análisis. La persuasión también es muy importante para que pueda, digamos, brindarnos información o admitir algún tipo de responsabilidad. Hay que planificar muy bien la sesión para persuadirlos. ¿Cuántas personas? Si somos muchísimos contra una persona entrevistada, puede generar una actitud defensiva, en donde la ubicación de la sala tiene ventanas, tiene puertas, los objetos que están sobre la mesa puestos estratégicamente para que los pueda sostener, agarrar y relajarse, bajar el nivel de ansiedad, pero sabemos entonces que está generándose más ansiedad. Poder establecer una conducta que refleja a la persona. Si habla muy rápido, podemos también hablar rápido para entrar en sintonía. Si habla más lento y pausado, podemos también hablar lento y pausado y generar esa sintonía. Hacer que mire hacia abajo, nuevamente el concepto de los ojos. Cuando uno mira hacia abajo, activa la zona sensitiva, ¿no? del cerebro. Es más fácil que pueda llegar un mensaje a las personas que miran hacia abajo. Recuerden cuando uno era pequeño y te dicen algo, uno está mirando hacia abajo, está reflexionando, está pensando, recibe más rápido el input y es más fácil también que se pueda abrir. Pero bueno, no todos los cuerpos ni las personas son iguales. Hay que tener muchísimo cuidado. Si encaramos a una persona, puede existir un reflejo, una respuesta con algunos de estos factores, pero no porque estén mintiendo, sino porque ya le estamos encarando y estamos poniendo en tela de juicio su versión. Entonces hay que saber en qué momentos aplicar estas técnicas. Pero bueno, ese era un pequeño detour. Volviendo a la tecnología, después de haber identificado las fuentes, que también pueden ser personas, hay que saber cómo podemos cubrir todo el aspecto legal para hacernos con esa información. Aquí hay un concepto muy importante, que es el valor probatorio. Estamos haciendo toda esta respuesta, investigación, ¿para qué? Obtener evidencias y tomar alguna acción. En algunos casos puede ser una acción legal. El valor probatorio
va a permitir que estas evidencias puedan ser admitidas y usadas en esos procesos legales. No seguir ciertas formas puede retirarle este valor probatorio, y por más que encontremos el correo, el log, la foto de la persona recibiendo una bolsa con dinero, con símbolos de dólar, probablemente no pueda ser utilizado. Entonces, la obtención de las aprobaciones va a depender también del tipo de información. A la izquierda pueden ver la información actualmente asociada con dispositivos asignados a las personas. Estos dispositivos tienen una particularidad. Dependiendo de las leyes, en la gran mayoría de países en nuestra región, estas leyes están orientadas a proteger al empleado. Entonces, estos dispositivos se entienden que pueden contener datos personales, ¿no? Sensibles, fotos, chats, correos, reportes, información bancaria. Entonces, usualmente los jueces, en la mayoría de los casos, les va a pedir para estos tipos de dispositivos la existencia de un consentimiento informado, que es básicamente un documento escrito en donde se detalla la fecha, la persona que está brindando este consentimiento o autorización, a qué información nos hacemos referencia, bueno, puede ser, permito que accedan a toda mi información, ¿no? Que es toda. Y también el motivo. ¿Por qué motivo estás pidiendo acceso a esta información, o por qué motivo vas a autorizar que accedan a este bloque de información? Eso tiene que estar documentado para que pueda ser admitido como evidencia. Ahora, en la sección central tenemos dispositivos que son asignados no a las personas, sino para el uso general del día a día, las bases de datos, los servidores, las cámaras de seguridad. Y aquí no le he asignado esta información a un empleado o a un ejecutivo. Sí, pero imaginemos que investigamos un file server por un caso de una brecha de seguridad o por una fuga de información, y encontramos una evidencia en algún archivo o en algún log, y dentro de ese log o evidencia hay información personal de clientes o trabajadores. Hay que evaluar con los especialistas legales en aquella geografía si es que necesitamos la autorización de esas personas para poder utilizarla como evidencia en un proceso legal, ¿no? Porque podríamos, por querer usarla para defendernos, podemos estar metiéndonos en otra situación más compleja. Y en la sección derecha puede ver información vinculada usualmente con los servicios que están en la nube, el software as a service, que está realmente fuera de la organización, pero tiene datos o información que pertenece a los clientes o los terceros con los cuales nos involucramos. Pero, ¿dónde están? ¿No? La nube finalmente es un servidor que está en alguna otra parte del mundo. Hay que evaluar para estos casos temas de accesibilidad, si existen restricciones, la ubicación y por lo tanto la legislación que aplica a esa ubicación, para poder asegurarnos que lo que vayamos a utilizar como evidencia finalmente pueda mantener este valor probatorio. Aquí una historia muy rápida. Recuerdo el caso de un cliente que visitamos y nos contó, hace un tiempo atrás, tuvo un incidente, era una entidad financiera en Argentina, un incidente con los call centers, las personas del call center, que dicho sea de paso suelen cometer lamentablemente más fraudes de los que uno esperaría. Son personas que tienen acceso a información muy sensible de las entidades financieras para atender reclamos y también para hacer campañas de productos. Tiene bases de datos con nombres de clientes, los productos que ya tienen, datos de contacto, ¿no? Entonces, pero no son personas que se rigen bajo la planilla o algunos controles del banco, porque son empresas terceras. Y esas empresas pueden tener un nivel de rotación bastante grande. Entonces, este call center había tenido una situación, se había expuesto información, pero la data, los servidores estaban en Brasil. Y se utilizó la información, se viajó, se hizo todo el proceso. Y lo que nos contó es que durante el proceso legal perdieron, porque la data se extrajo de un país para un sector financiero, en el cual no estaba permitido extraer estos datos. Se tenía que haber realizado con las normas brasileras y bajo un equipo que estaba presencialmente en Brasil y haber sido presentado para las autoridades en Brasil. Al no seguir todo ese procedimiento, la evidencia simplemente carecía de ese valor probatorio y se perdió el caso. Siguiendo esa premisa de valor probatorio, voy a hacer un poco de énfasis en este tema, porque es, digamos, la evidencia es el core, es el fundamento de la investigación. Una vez que ya sabemos dónde está la información, qué fuentes vamos a trabajar,
y cuál es la legislación o requerimientos que necesitamos, hay que tomarla, hay que protegerla, pero hay que protegerla de una manera que mantenga este valor probatorio. En pantalla ven algunas herramientas, por ejemplo, los bloqueadores de escritura. Bloqueadores de escritura se utilizan en esos procesos para que mientras se extrae la información de una fuente, esa fuente no sea alterada, ¿no? No pueda cambiar los datos y de tal manera se pueda confirmar la integridad de la información. Esas herramientas también generan lo que llamamos la copia imagen forense. La copia imagen forense no es tanto un copy-paste, sino es una copia bit a bit de toda la información que contiene el dispositivo original, de tal manera que se puedan hacer inclusive análisis más avanzados. Aquí lo que buscamos también recomendar es no usar software sin licencia, pirata, como llamamos muchas veces en nuestra región, lo que comentó Fidel. Eso nos puede traer problemas. Necesitamos utilizar también a personas que estén experimentadas y tengan experiencia en este tipo de procesos, generar un código hash. El código hash es como el identificador, el ID de una evidencia. Se calcula, no se asigna, se calcula en base a la información origen. De tal manera que al día de hoy, 30 de enero de 2025, se genera un código hash de un celular. En 10 años, si se vuelve a generar un código hash, por definición, debería ser el mismo, porque la data ha permanecido intacta. De esa manera, las autoridades pueden decir, ok, en el tiempo, durante esos 10 años, la evidencia no ha sido alterada, ¿no? Ahora, esto me ayuda también a abrir un punto. Cuando hablamos de procesos forenses, de manejo de evidencias, tenemos que también tener en cuenta el ámbito legal, ¿no? Cómo los abogados piensan. Los abogados de la defensa muchas veces son muy, muy creativos y no buscan eliminar la evidencia basándose en el fondo, ¿no? El correo, la foto, no van a negar lo que está pasando allí. Lo que van a hacer es buscar huecos o problemas en el proceso, en la forma, para que se pueda anular este valor probatorio. Recuerdo, ya eso fue hasta un caso un poco extraño, en un proceso legal, el proceso estaba muy demorado y seguía demorándose y se aplazaba y se elevaba a una instancia y se volvía a aplazar y los abogados de nuestros clientes no sabían qué es lo que estaba pasando hasta que se dieron cuenta que los abogados de la defensa habían formado una estrategia basada en la palabra manipulación. Argumentaban que todas las evidencias habían sido manipuladas, ¿no? Y uno cuando entiende, ¿no?, manipulación, y aún así los jueces, los abogados podrían decir, oye, fue manipulado, ha sido alterado, seguro sin la autorización de las partes, entonces no podemos confiar en data manipulada. Pero cuando presentaron sus evidencias de por qué creen que era manipulado, hicieron referencia a la Real Academia de Lengua Española, porque manipular significa operar con las manos. De ahí viene manipular, de las manos. Entonces realmente usaron una definición, una palabra para desviar la atención, para inducir el error y para que obviamente los jueces, los abogados puedan pensar de que esto no tenía ningún tipo de valor. Los abogados de la defensa suelen ser también muy, muy creativos. Bueno, después de que tenemos la información ya protegida, hay que respaldarla, hay que hacer múltiples copias, hay que cifrarla, hay que evitar que se pierda. Es más fácil de lo que se creen que con un golpe o en un lugar no protegido la data puede alterarse. Cuando se viaja, por ejemplo, dato curioso, si se está viajando y se ha hecho una copia imagen, se protegen las evidencias y se está regresando al headquarter o donde está ubicado el cliente o donde se vaya a hacer la investigación, lo recomendable es que cada una de las 2 copias que se genera viajen en aviones o vuelos separados por si algo ocurre, ¿no? Hay que protegerla no solamente con copias de respaldo, sino también con contraseñas, pero contraseñas que sean, digamos, bastante seguras. Yo recuerdo que hasta hace varios años el estándar utilizaba una herramienta que se llamaba TrueCrypt. Utilizaban las autoridades, los law enforcement de varios países, hasta que se detectó que TrueCrypt descifraba la información, pero no era tan seguro como uno pensaba y había formas de acceder a la data cifrada y podría estar vulnerada.
A futuro, yo creo que este frente está reforzándose ahora con el concepto del blockchain. Hay muchas tendencias a utilizar ese tipo de tecnologías, ¿no? De bases de datos distribuidas para poder asegurarse que una evidencia, uno, esté protegida de acceso, de lectura, y dos, al estar distribuida no pueda ser alterada porque las otras bases de datos confirman la integridad, ¿no? Y la alteración sería imposible. Eso es todavía un concepto, vamos a ver qué nos depara el futuro para este tipo de trabajos. Sigo haciendo énfasis sobre el tema de valor probatorio porque las formas son muy importantes en el manejo de la evidencia. Algunos países de nuestra región, en Costa Rica, en Argentina, tenemos el concepto de los notarios, que son básicamente personas sin afiliación a ninguna de las partes en un proceso, completamente neutrales, pero que tienen la función de dar fe pública a procesos o a eventos. Entonces, estas personas nos ayudan a elevar el nivel de seguridad y el protocolo que hemos seguido, porque pueden levantar un acta donde dicen, efectivamente, esto ocurrió de tal manera, y las autoridades en esos países están ya de alguna forma predispuestas a trabajar con ellos. Acá recuerdo un caso muy interesante de una persona que había entregado su dispositivo, había colaborado, estaba, digamos, filtrando información, se encontraban las evidencias, pero durante el proceso legal alegaba que él no fue, que él no había entregado el dispositivo, que alguien lo tomó, y como alguien lo tomó, él no puede hacerse responsable de lo que había en ese computador. Pero lo que no recordaba es que en el momento que entregó la información había un notario. Y el notario fue a la autoridad y dijo, sí, efectivamente, soy notario, tengo esta especialidad, identifiqué ese día a tal persona con documento de identidad, con un ID. Entonces, la defensa de esta persona se desbarató. Henry, ay, sí. disculpa, nomás para darte del tiempo. Tenemos 2 minutos. Cerramos Estoy muy interesado, pero tenemos 2 minutos. No te preocupes, no te preocupes. Estamos corriendo también aquí. Finalmente, las evidencias debemos almacenarlas en lugares protegidos, seguros. Es mucho más frecuente escuchar casos en donde las evidencias se pierden o se afectan en el tiempo. Recuerden que los procesos legales pueden tomar bastantes años, lamentablemente, en nuestra región, y las evidencias, los discos duros, si se almacenan cerca de fuentes eléctricas o tuberías, pueden mojarse, pueden tener descargas, pueden ser afectados por campos magnéticos. A veces se almacenan en contenedores inflamables, ¿no? No diría que por seguridad eso no debería ocurrir, pero a veces pasa. O son extraviados, pero no hay cámaras de seguridad que nos ayuden, ¿no? O las contraseñas. Le puse una contraseña, pero no la anoté. La perdí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya en ese tipo de situaciones tus probabilidades son cada vez más bajas. Entonces, este fue un vistazo muy rápido a cómo poder gestionar las evidencias, que es el núcleo de un proceso de investigación, de respuesta, y que de esta manera, a través de las respuestas, se busca identificar qué pasó y reforzar así los programas de seguridad. Aquí le doy el pase nuevamente a Fidel. Adelante. Bueno, pues ya creo que los tiempos los traemos un poco cortados. No sé, perdóname si quieres terminar, Henry. Bueno, aquí, entonces, Olga, adelante. Sí, sí, sí. Usualmente tenemos que viene siendo el Q&A, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Ya se nos pasó un poquito el tiempo, debido a que ahorita vamos a tener otros seminarios. Y si desean unirse al próximo seminario web después de simplemente permanezcan en la línea y serían dirigidos automáticamente. El enlace de acceso es el mismo para todos los seminarios web. Y les agradecemos mucho por su participación hoy, y especialmente a nuestros invitados. Henry y Fidel, se los agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Que tengan buen día. Buen día.